entrar al redil. Muchos hemos leído este salmo y nos gusta todo lo que dice. Y dice la palabra de Dios ahí: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oiga bien, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como humanos, o materialmente hablando, o como nos han acostumbrado desde que nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, vivimos y hasta llegamos a morirnos creyendo de que cuando la palabra de Dios o cuando alguien nos dice que nada nos faltará, lo primero que se nos viene a la mente es el dinero. Lo primero que se nos viene a la mente es las cosas, o son las cosas materiales. Lo primero que se nos viene a la mente es que nada me va a faltar, el trabajo. Cuando oímos que dice que nada me va a faltar, comenzamos a pensar en casa, en carro, en un buen empleo, en un buen sueldo, en muchas cosas materiales y carnales. Y cuando nosotros llegamos a experimentar lo contrario a eso, a lo que nosotros estamos pensando, porque muchas veces lo entendemos de una manera diferente, porque cuando el Señor nos dice que nada nos va a faltar, quiere decir que lo que nos está ofreciendo Él es su respaldo. Lo que nos está ofreciendo Él es su confort. Lo que nos está ofreciendo Él es su entusiasmo y su ánimo en esos días de prueba, en esos días de dificultad, en esos días de enfermedad, en esos días de desempleo, en esos días en los cuales muchas veces tenemos escasez en nuestro bolsillo, en esos días en que tenemos escasez muchas veces en nuestro estado anímico, en nuestra fe, en nuestro deseo de seguir adelante, en nuestro deseo de vivir, en nuestro deseo de seguir confiando y creyendo en las promesas del Señor. A eso se refiere la palabra de Dios cuando nos dice que nada nos faltará si nos convertimos y si entramos a ese redil que solo cuida nuestro gran pastor, nuestro buen pastor y el único pastor y pastor de pastores que se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor de pastores, Él es el que cuida su redil, Él es el que cuida nuestra vida, Él es el que cuida cada uno de nuestros pasos siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar por el buen pastor que se llama Jesucristo. Pero para eso es necesario que usted y yo entremos al redil. A muchos nos encanta oír cuando dice: Jesús es mi pastor, Jehová es mi pastor, Dios es mi pastor y nada me faltará. Nos encanta escuchar eso, porque creemos que todo va a ser color de rosa, porque creemos que todo va a ser abundancia, porque creemos que todo nos va a llover o nos va a caer del cielo y en abundancia. Pero debemos de entender que lo que el Señor está ofreciendo a nuestra vida es ese respaldo espiritual que usted y yo necesitamos, porque nos va a servir en esos días en que andamos muchas veces con tristeza en nuestro corazón, que andamos muchas veces con desaliento en nuestro corazón, que andamos con un ánimo muchas veces bajo, que andamos muchas veces con un entusiasmo totalmente, como dicen, alejado de la presencia o de la alegría o del gozo del que el Señor nos da. Muchas veces no parecemos que hemos sido redimidos, muchas veces no parecemos que hemos conocido al Señor. Muchos de nosotros padecemos de tristeza, de angustia, de falta de ánimo, falta de esperanza, falta de fe. Y si la palabra de Dios nos está diciendo que nada nos va a faltar, pero es necesario que entendamos que debemos de entrar al redil para que nada nos falte con nuestro buen pastor. Y dice el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dice el 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué me está diciendo el Señor en este versículo 2? Que en esos lugares delicados, en esos lugares de delicados pastos me hará descansar en medio de la tormenta. En esos pastos delicados me hará descansar en medio de la necesidad. Que en esos pastos delicados me hará descansar en medio de la tormenta, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio del desempleo, en medio de las necesidades, en medio de las angustias, en medio de cualquier cosa que me quiera o me pueda robar la paz, la tranquilidad y el gozo que Cristo quiere poner en mi corazón. En esos pastos delicados, aunque ande en valle de sombra, dice, el Señor me va a proteger, me va a guiar, me va a fundamentar y a cimentar en su fe, en su palabra, en su roca que se llama Jesucristo. Entonces debemos de entender que esos lugares de delicados pastos en los cuales el Señor nos promete hacernos descansar, en los cuales nos promete el Señor hacer que nosotros tengamos paciencia, tengamos esperanza, tengamos fe, tengamos nuestra
disposición o nuestra certeza de que nuestro socorro viene de lo alto. A eso se refiere la palabra de Dios. Esos delicados pastos que el Señor nos quiere mostrar o nos quiere enseñar están para cada uno de nosotros siempre y cuando entremos al redil de nuestro Señor Jesucristo. Entremos a ese redil en el cual la palabra de Dios nos sostiene, nos mantiene, nos edifica y nos respalda ante cualquier adversidad. Pero para eso nosotros debemos de ser, oiga bien, de su propiedad. ¿Y cómo puedo hacer? Si usted me pregunta, ¿cómo puedo hacer para convertirme en propiedad de nuestro Señor? ¿Cómo puedo hacer para convertirme en una oveja de Jesucristo? Si Él me está ofreciendo que Él va a ser mi pastor, si Él me está ofreciendo que me va a hacer descansar en delicados pastos, ¿cómo puedo hacer para yo experimentar todo eso? La palabra de Dios dice que para poder convertirme en una oveja de su propiedad, debo, allá en San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, para que usted y yo podamos disfrutar, podamos deleitarnos, podamos descansar en esos delicados pastos que Jesús nos ofrece. Es necesario que lo confesemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es necesario que lo conozcamos como el pastor de nuestra vida. Es necesario que lo conozcamos como el pastor que nos va a guiar, que nos va a proteger, que nos va a cuidar, que nos va a hacer descansar sobre delicados pastos, que me está prometiendo que nada me va a faltar aún en medio de la tormenta, aún en medio de la necesidad. Si a usted le están predicando de que cuando viene a los pies de Cristo no le va a faltar el dinero, lo están engañando. Si a usted le están predicando que cuando venga a los pies de Cristo usted no se va a enfermar, lo están engañando. Si a usted le están predicando que cuando venga a los pies de Cristo usted va a tener siempre trabajo, lo están engañando. Si a usted le están predicando que cuando venga a los pies de Cristo usted siempre va a tener dinero, cosas materiales, terrenales, vehículos, casas, etcétera, a usted lo están engañando. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste en las cosas materiales que nosotros tengamos. No consiste en las posesiones que nosotros tengamos. El reino de los cielos consiste en que Él nos da ese respaldo, que nuestro yugo es fácil y más ligero cuando lo ponemos en conjunto con nuestro Señor Jesucristo. Él nos está diciendo que en delicados pastos nos va a hacer descansar cuando nosotros confiemos y esperemos en el Señor en medio de la tormenta. A eso se refiere la palabra de Dios. Entonces, pero debo primeramente ser de su propiedad. Debo dejarme guiar por Jesucristo. Debo pertenecerle, debo estar sellado por el Espíritu Santo. Cuando yo recibo a Jesucristo, soy sellado por el Espíritu Santo de Dios. Tengo que ser de su propiedad. Por eso dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les ha dado, a eso nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. De nosotros depende que queramos, oiga bien, que queramos ser hijos de Dios. Debemos de confesar con nuestra boca, debemos de recibir a Jesucristo en nuestro corazón para tener la potestad de ser hechos unos hijos de Dios. Mientras solo somos creación. Y eso nos han enseñado desde pequeño. A los que nos hemos criado casi toda nuestra vida en la iglesia tradicional nos enseñaron de que todos somos hijos de Dios. Y la palabra de Dios no me dice eso, eso me lo enseña una religión. Pero la palabra de Dios me dice otra cosa. La palabra de Dios me dice que cuando yo le recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, entonces recibo la potestad de ser hecho hijo de Dios. Mientras, déjeme decirle que nos están diciendo algo que no es bíblico, que no está contemplado en la palabra. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta y nos interesa que nos digan cosas bonitas. Porque a todos nos gusta que nos digan cosas atractivas. Porque a todos nos gusta que nos digan cosas que verdaderamente sintamos en nuestro corazón el deseo de buscar de Dios por lo material, por lo carnal, por el dinero, por los favores, por los milagros, por alguna cosa tangible o alguna cosa que podamos nosotros experimentar, tocar, ver para poder acercarnos al Señor. Pocos entendemos que es por fe, pocos entendemos que es por amor, pocos entendemos que es por agradecimiento, pocos entendemos que es porque el Señor nos amó primero, pocos entendemos que es porque el Señor se entregó por nuestros pecados, pocos entendemos que es por lo que el Señor ya hizo, no por lo que va a hacer.
No, venimos a los pies de Cristo por un favor, por un milagro. Y la mayoría hemos llegado así a los pies del Señor. Claro, Él en su gran misericordia y con el tiempo Él nos va enseñando, el Espíritu Santo nos va guiando, nos va mostrando el verdadero sentido del Evangelio, el verdadero camino del Evangelio. El verdadero objetivo del Evangelio no es buscar al Señor por lo que me va a dar, no es buscar al Señor por lo que voy a recibir, sino buscar a Jesús porque en Él puedo hallar la vida eterna que mi alma necesita, porque en Él puedo hallar el perdón que mi alma necesita, porque en Él puedo hallar esa misericordia, esa gracia, esa protección y esa sabiduría que viene de parte de Dios. Pero para eso tengo que dejar que mi pastor me guíe, el pastor Jesucristo. Puedo dejar o tengo que dejar que el Señor me selle y me convierta en una oveja de su propiedad. Pero ¿cómo voy a hacer? Ya dijimos, confesando a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, para tener la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuánto queremos ser hijos de Dios? ¿Cuántos hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Entonces usted y yo somos una propiedad, somos ovejas, propiedad de Jesucristo. Entonces tenemos, oiga bien, la responsabilidad y tenemos, oiga bien, la convicción de creer de que Jesús nos va a guiar por pastos delicados, que Jesús nos hará descansar en pastos delicados, que Jesús nos va a dar aguas de reposo y que Él nos va a pastorear aún en medio de la dificultad, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la tempestad, aún en medio de aquello que le está robando la paz, que le está robando el gozo, la tranquilidad, aquello que le está robando el deseo de seguir adelante, aquello que lo ha estancado, aquello que lo ha enfriado, aquello que tal vez lo ha hecho perder la esperanza de que nuestro socorro viene de lo alto. En medio de todas esas adversidades, en medio de esas incertidumbres, en medio de esas angustias, en medio de esa desesperanza, en medio de esa aflicción, en medio de ese, muchas veces sentimos o llegamos a perder la paciencia, pero en medio de todo eso, el Señor Jesús, nuestro buen pastor, nos va guiando con su vara, con su cayado. La vara es la que ocupaba el pastor para poder proteger a sus ovejas. Con esa golpeaba a aquel que se lo quería devorar, aquel lobo, aquel león, aquel animal salvaje que quería devorar a la oveja. Con esa vara, el pastor cuidaba sus ovejas. Y ese cayado es el que utilizaba para hacer venir al redil a esa oveja. Yo no sé qué cayado está utilizando el Señor para hacerte regresar a su redil. Y el cayado es aquella vara que vemos que tiene como un ganchito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto han visto el cayado? Con Y. No el cayado de quedarse callado, no, sino el cayado es aquella vara que tiene un como gancho o agarradero. Con eso el pastor alaba a la oveja y la hacía regresar a su redil. Yo no sé qué cayado tiene usted en su vida ahora. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar, puede ser un problema matrimonial, puede ser una enfermedad terminal, puede ser una enfermedad que le está robando sus años, que le está robando su dinero, que le está robando la esperanza, que le está robando la paz, que le está robando cualquier cosa que usted esté atravesando. Ese cayado que el gran pastor, que el buen pastor está utilizando, es para darle, o es con un propósito divino, es con un propósito espiritual, es para atraerlo, para acercarlo y llevarlo al redil donde están los buenos cuidados del gran pastor Jesucristo. En esos pastos delicados donde Él nos quiere hacer descansar, en esas aguas de reposo donde va a pastorearnos. Y dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Allí me quiere guiar el Señor por esas sendas de justicia. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Nosotros nos justificamos ante el Padre solo a través de Jesucristo. Él es el único justo y es el único que nos puede justificar a través de su sangre preciosa. La palabra de Dios lo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justicia que usted y yo necesitamos conocer.
La justicia que solo nos puede dar Jesús, esa justificación en medio del pecado, esa justificación en medio de la rebelión, esa justificación en medio de la rebeldía, en medio de la indiferencia, en medio de ser irreverentes a las cosas de Dios, pueden ser justificadas por la sangre preciosa de Jesús, siempre y cuando usted abra su corazón y confiese a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Pero debo de dejar que el Señor me selle como una oveja de su propiedad. Debo de recibirle como mi Señor y Salvador. Debo de conocerle como mi Padre Celestial. Debo de conocerle como mi buen pastor, abriendo mi corazón y confesándole que Cristo Jesús es el único que nos puede dar una vida y una vida en abundancia. ¿Qué debo de hacer también para entrar al redil? Debo de dejar que Jesús guíe mis pasos. Debo de dejar que Jesús guíe mis pasos. Le leo Proverbios capítulo 3, versículos del 6 al 7. Dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si yo quiero ser una oveja del redil de Jesús, debo de dejar que Él guíe mis pasos. Debo de dejar que Él guíe mis sueños. Debo de dejar que Él guíe mis proyectos, mis decisiones, todo aquello que yo pueda tener en mi mente y en mi corazón. Debo de dejar que el Señor los autorice, que el Señor los guíe, que el Señor los respalde, que el Señor los dicte a dónde es el lugar o el camino correcto que se debe de seguir. Debemos de reconocerlo en todos nuestros caminos. Debemos de reconocerlo en nuestra niñez, en nuestra juventud, cuando seamos adultos, cuando seamos ancianos. Instruye al niño, dice en la palabra del Señor, y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Debemos de reconocerlos en todos nuestros caminos, en todos nuestros proyectos, en nuestras decisiones, en todo lo que nosotros emprendamos, en nuestros negocios, en nuestro empleo, en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial. Ahí debemos de reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Y dice, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. La sabiduría nos va a dar, oiga, esa inteligencia. La sabiduría nos va a ayudar y nos va a enseñar a cómo apartarnos del mal, a cómo temer al Señor. Cuando usted teme a Dios, usted piensa las cosas antes de cometerlas. Cuando usted teme a Dios, usted piensa las cosas antes de fallarle. Cuando usted le teme a Dios, usted piensa con qué va a ofender, con qué vamos a ofender, con qué vamos a dañar, con qué vamos a fracasar, con qué vamos a fallar, con qué vamos a darnos, como dicen vulgarmente, que nos vamos a dar en los dientes, dice uno, o nos vamos a dar contra el suelo, o vamos a fracasar. Pero esa sabiduría viene cuando nosotros verdaderamente formamos parte del redil del Señor, cuando somos propiedad de Él, cuando dejamos dirigir nuestros pasos por el gran pastor Jesucristo. Así que debemos de entender que para entrar al redil debemos de ser propiedad de Jesús, debemos de ser una oveja propiedad de Jesús, debemos de dejar que dirija nuestros pasos. Y número 3, debemos de someternos a Él, debemos de someternos a Jesucristo si queremos ser ovejas de Él, si queremos que Él nos diga que nada nos faltará, aún en medio de la tempestad. Si queremos que Él nos haga descansar en delicados pastos, si queremos que Él nos dé de su agua, que queremos que Él nos pastoree, si queremos que Él conforte nuestra alma, debemos de someternos a Él. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículos del 7 al 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oiga eso, los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Ahora le pregunto,
¿Cuántos queremos agradar a Dios? No se oyó el amén. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? De veras, de veras. Entonces dice la palabra acá de que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. La gran pregunta en esta noche es si queremos ser agradables al Señor. Si verdaderamente queremos ser ovejas de su redil. Si verdaderamente queremos ser de su propiedad. Si verdaderamente queremos dejar que Jesús dirija nuestros pasos. Si verdaderamente queremos dejar que Jesús dirija nuestros proyectos, nuestro día a día, nuestra vida, todo aquello que nosotros emprendamos en nuestra vida. Si nosotros queremos dejar verdaderamente que Jesús sea nuestro buen pastor, debemos de someternos a Él, debemos de dejar que Él dirija nuestros pasos, debemos ser de su propiedad. No podemos agradar al mundo, no podemos agradar a Satanás y tratar de agradar a Dios. No podemos. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 8, versículos del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora la gran pregunta que yo te hago en esta noche: ¿vives conforme a la carne o vivimos conformes al Espíritu? ¿Queremos agradar a Dios o queremos agradar a la carne? ¿Queremos agradar a Dios o queremos agradar a Satanás? ¿Queremos agradar a Dios o queremos agradar las cosas terrenales, materiales, carnales, o queremos satisfacer nuestra carne? No se puede servir a dos señores. No se puede jugar con Dios. No se puede estar con un pie adentro y un pie afuera. No se puede, porque dice que los designios de la carne son enemistad en contra de Dios. ¿Cuánto queremos ser enemigos en contra? ¿Cuánto queremos ser enemigos de Dios? ¿Cuánto queremos estar en contra de Dios? Si nosotros preguntamos, si nosotros hacemos una encuesta y nos vamos caminando por toda la calle preguntando quién quiere ser enemigo de Dios, todas las personas, la mayoría, el 90% nos va a decir que nadie. Pero no es de palabras, sino de hechos. Las personas pueden decir que nadie quiere ser enemiga de Dios, pero con sus hechos demuestran todo lo contrario. Y así lo dice allá en Tito, del libro de Tito. Dice que profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Demostramos todo lo contrario. Demostramos totalmente lo contrario a lo que muchas veces hablamos o decimos. Porque la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios. Y los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. No pueden. Automáticamente, por default, no puede mezclar el aceite con el agua, no puede mezclar el jabón con el vinagre, no puede mezclar las cosas terrenales con las cosas espirituales, no puede mezclar las cosas sucias con la transparencia de Dios. No se puede. No podemos mezclar lo santo con lo diabólico. No se puede. No tratemos de combinar, no tratemos de hacer como muchas personas hacen o mezclan y quieren hacer juegos de religiones o juegos de querer practicar una u otra cosa a la vez. No se puede. Es necesario que verdaderamente nos convirtamos en una oveja del Señor y que entremos a ese redil,
donde Jesús nos va a pastorear por delicados pastos, nos va a dar de tomar agua, de esa agua que cuando la tomemos no vamos a volver a sentir sed jamás, porque es un agua espiritual. Él va a confortar nuestra alma. Cuando estemos en Jesús, nada nos va a faltar. Aunque estemos en valle de muerte, aunque estemos con una enfermedad terminal, su respaldo nos va a ayudar. Su fortaleza va a estar con nosotros. Su ánimo va a estar, su protección va a estar al tanto de nosotros. Su palabra va a estar para confortarnos, para reanimarnos, para consolarnos. Aunque esté padeciendo algún problema familiar, matrimonial, de desempleo, económico, ahí está Jesús respaldándome, dándome ánimo, entusiasmo, a pesar de la dificultad. Ese es el buen pastor. Nada de eso nos va a faltar. Aunque nos falte todo lo material, aunque nos falte todo lo carnal, pero si Jesús es tu pastor, Él nos va a guiar y nos va a enseñar y nos va a dar todo lo espiritual para que nada de eso nos falte, para que eso nos conforte, para que eso nos reanime, para que eso nos edifique, para que eso nos levante, para que eso me motive a seguir adelante, esperando y confiando que nuestro socorro viene de lo alto, que hemos puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Ese es el buen pastor. Y ese es el redil que Él tiene preparado para nosotros. Ahora yo le invito en esta noche que si usted no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, hoy es el momento que se lleve ese regalo de salvación. Dios quiere perdonarlo, Dios quiere transformarlo, Dios quiere cambiarlo, Dios quiere mejorarlo, Dios quiere hacer de usted una nueva criatura, Dios quiere hacer de usted una nueva persona. Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Déjese cambiar, déjese bendecir, déjese perdonar por Jesús. Repita conmigo esta oración, hágalo con fe. Es por gracia, es un regalo inmerecido para la humanidad. Así es el amor de Dios. Y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Repita conmigo esta oración de todo corazón, con fe. Y decimos, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Inscríbeme en el libro de la vida eterna, para que cuando yo muera pueda disfrutar de tu presencia por toda la eternidad. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos. Bienvenidos a la familia del Señor. Si confesó a Jesús como su Señor y Salvador, déjeme decirle que Dios le ha dado la potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre Celestial. Amén. Nos quedamos en oración con el pastor Alejandro Cornejo. Que Dios les bendiga a todos.